Kaixo, Egunon, tenemos Egunon. hoy, Egunon, Miquel, Egunon, tenemos hoy en Guipúzcoa Gaur, en las entrevistas que vamos a hacer previas al 28 de mayo, a los candidatos que van a ser, pues cabeza de lista para Guipúzcoa este próximo 28 de mayo, a una de las personas, digamos, uno de los nuevos rostros, yo creo que de cara sobre todo igual no tanto en Donosti, sí, en Guipúzcoa, ¿no? Se presenta por su juventud, Mikel Lezama, bajo las siglas del Partido Popular en Guipúzcoa. Mikel Lezama, que nació en Donosti en el año 1993, estudió Ciencias de la Actividad Física y Deporte en la UCAM y actualmente, digamos, en el ámbito político tiene cargos de concejal en el Ayuntamiento de Donostiarra y es secretario general del PP en Guipúzcoa. Egunon, Mikel. Egunon Iñakita, eskerrik asko, gonbidatzea a ti. Muchas gracias por la invitación y por la entrevista, eskerrik asko. Hori da, zuri, gurekin egoteagatikan. Vamos Mikel, tal y como te he explicado, en esta entrevista, como el resto de candidatos, vamos a tocar un poco lo que son el punto político, ¿no? Un poco tu visión política de la actualidad política, y en la segunda parte de la entrevista vamos a ir un poco a conocer un poco más quién es Mikel Lezama y un poco cómo piensa desde el punto de vista ideológico, sus referentes, etcétera. Entonces, si te parece, comenzamos un poco con preguntas del ámbito político y teniendo en cuenta lo que es la población guipuzcoana, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo definirías la labor que el Partido Popular, en este caso desde la oposición, estamos hablando de lo que es en el Parlamento de Guipúzcoa, ha hecho en los últimos 4 años? Es decir, ¿qué es lo que destacarías de vuestra labor como partido respecto a un gobierno que ha estado dirigido por el PNV con el Partido Socialista? ¿Y qué aportaciones o cuál ha sido la estrategia o los puntos más fuertes a destacar de la labor que habéis hecho desde la oposición en los últimos 4 años? Pues yo diría, que ha sido un trabajo, una labor, sobre todo una posición constructiva, en positivo, sin duda, intentando también facilitar acuerdos. Insistente, sobre todo, en el tema de la rebaja de impuestos, aunque en este tema pues ha sido poco fructífero. Pero bueno, yo destacaría pues que constructiva y en positivo y siempre además facilitando acuerdos. Miquel, vamos a analizar ahora no la parte vuestra, digamos, que os ha tocado hacer desde la oposición en esta última legislatura, sino ¿cómo definirías en pocas palabras la labor de gobierno, es decir, la labor que han hecho el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en estos últimos 4 años desde la oposición, desde el Partido Popular? ¿Cómo lo veis y cómo lo definiríais? Pues al final la labor que han hecho, pues mira, hablando un poco en sentido más, poco entendido. O sea, ha sido incluso la labor de la oposición, yo creo que desde el equipo de gobierno ha sido incluso despreciada. Al final, al tener ellos el acuerdo entre, como bien has dicho, PNV y PSOE, pues no han dejado margen de maniobra o a la colaboración entre partidos. No sé, yendo más allá de las dinámicas habituales de acuerdos, han quedado ellos un poco encerrados en su mayoría y poco margen han dejado al resto. Y los grandes retos, además de Guipúzcoa, en cualquier ámbito, pero en este caso en Guipúzcoa, requieren de una colaboración mucho mayor de gobernanza compartida. Y yo creo, pues eso, repito, que al final creo que ha sido un poco, perdón, pues que han despreciado un poco todo ese trabajo de la oposición no dejando maniobra. Uh-huh. Te voy a hacer 2 preguntas respecto pues un poco a cómo veis o cómo ves tú personalmente la situación actual, digamos, de la sociedad guipuzcoana en una época, estarás de acuerdo conmigo, de enorme, digamos, de grandes cambios, una época difícil que estamos viviendo, ¿no? Allá por el 2020 a inicios empezó la pandemia y parece que no hemos parado, ¿no? Pandemia, guerra, problema de precios, problema de llenar la cesta.
Y bueno, y al final una época bastante convulsa, ¿no? Entonces, suelo hacer a todos los candidatos 2 preguntas respecto al territorio guipuzcoano. Por un lado, la primera pregunta, el punto más, es decir, si tuvieras que definir dentro de de la sociedad guipuzcoana, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, ¿cuál es el punto fuerte o los puntos o qué es lo que destacarías de que, mira, en esto, al menos para la época tan convulsa que estamos viviendo, en esto estamos bien, estamos con datos que podemos estar orgullosos? Ese punto fuerte de la sociedad guipuzcoana, ¿cuál destacarías de todos? Pues más allá, lo estabas centrando un poco me ha parecido entender que estabas centrando un poco la pregunta a nivel institucional, que es lo más fuerte, pero yo pondría en valor porque No, institucional no, Miquel. Es decir, puede ser, cualquier, es decir, como sociedad, para vale, hacer vale. frente a esta época tan convulsa y tan difícil que estamos viviendo por temas sanitarios COVID, por temas económicos, guerra, inflación, tipos de interés por las nubes y problemas con hipotecas. Como sociedad, puedes decir, o sea, podría ser un tema cultural, Sí, podría ser un tema económico, empresarial, podría ser un tema institucional, pues el punto cualquiera nos vale, el punto más fuerte o en qué estamos vale. mejor los guipuzcoanos para afrontar esta época tan cambiante que nos toca vivir. Pues lo voy a redirigir un poco, pero contestando a tu pregunta. Me voy a centrar sobre todo en la sociedad guipuzcoana, pero en los guipuzcoanos, ¿no? En la forma de ser de los guipuzcoanos, que al final, independientemente de la situación, que sí puede ser mejor o peor en estos casos, pues no es la que más nos gustaría por todo lo que nos ha afectado y nos sigue afectando, pero sí que los guipuzcoanos, pues con ese gen que tenemos siempre de emprendedor, de primera categoría, ¿no? De emprendedores, de tenaces, de colaborativos, solidarios, humildes, no sé, cualidades que valoramos además y mucho. Pues eso, que los guipuzcoanos no somos tanto de presumir ni de postureo, somos más de hacer y no tanto de presumir por ello. Entonces yo creo que eso es algo para poner en valor, porque es lo que en tiempos fáciles es muy fácil, pero en tiempos difíciles es justamente esto también lo que nos hace sacar la cabeza, lo que nos hace avanzar a todos como sociedad, como guipuzcoanos. Y vamos a darle justo la vuelta a la pregunta, es decir, y la parte que más preocupa a Miquel Lezama, la parte que ve más débil a la sociedad, la parte que, digamos, cree que más debería prestar nuestra atención de cara a estar mejor para afrontar esta época, ¿cuál es el punto débil o los puntos débiles que ves tú a la sociedad guipuzcoana o los puntos más a mejorar, cuáles serían? Pues el que, bueno, lo dividiría en dos, pero para mí los que más me preocupan es el envejecimiento de la población, indudablemente, como ahora uno de cada 4 guipuzcoanos tiene más de 65 años, se habla que en una década serán ya la mitad, el 50% de los guipuzcoanos tendrán más de 65 años, por lo tanto el envejecimiento de la población, pero también la falta de liderazgo político aquí en Guipúzcoa. Al final está nuestra dependencia de este centralismo vasco, de Vizcaya, del vizcaínismo, con diputados además generales tan dependientes siempre del Euskadi Buru Batzar y la necesidad de tener una visión más abierta del territorio, ¿no? de Guipúzcoa, para que Guipúzcoa además tenga los recursos que se merece, ni más ni menos los que se merece. Tenemos que gestionar mejor, con más recursos que vengan pues, aparte de lo que tenemos en Guipúzcoa, también que vengan del gobierno vasco, pero también de España, también de Europa. O sea, pedir y trabajarlo allí donde haga falta. Por eso esa ambición, ese liderazgo que echamos en falta, ¿no? Es necesario liderar el territorio, empujar, ser más ambicioso, por lo menos no, y mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Miquel, para ir terminando un poco el apartado de lo que son preguntas de ámbito político, luego ya entraremos un poco más en conocer la personalidad, la ideología, digamos, de Miquel Lezama como candidato del Partido Popular a Guipúzcoa. Habéis presentado todos los partidos un programa electoral. Dime 1 o 2 puntos de vuestro programa electoral en los que más incidiréis en campaña. O sea, ¿cuál sería vuestra aportación si llegarais al gobierno, lo más destacado de vuestro programa que haría cambiar alguna de las, digamos, de las políticas que actualmente tenemos en vigor con el gobierno PNV-PSE? Pues, y menos mal que has matizado 3, porque si no podemos estar aquí hasta mañana con todo el programa. Pues mira, como le he dicho antes también, ¿no? Una de las preocupaciones, al ser el tema del envejecimiento, que esto es algo que viene y viene, o sea, hay que coger la sartén por el mango,
Por lo tanto, una de las más importantes es queremos duplicar el presupuesto en atención social en los próximos 3 años para dotar pues a Guipúzcoa, para dotar de más centros y residencias para las aitonas y amonas. Además, una reforma fiscal, porque la última, bueno, es de hace ya años. Hace falta una reforma fiscal que se tenía que haber hecho ya, creo que en el 20, pues una reforma fiscal para dotar de más recursos a los que menos tienen. La supresión de los peajes y lo que he dicho antes, pues liderar el territorio ante las instituciones vascas, españolas, europeas, pues al final es un poco, en resumen, los puntos más fuertes que ponemos sobre la mesa en nuestro programa. Perfecto. Vale, vamos allá ahora con el segundo apartado, con un poco temas un poquito más, digamos, de ámbito, bueno, de la forma de ser, del carácter, un poco los inicios de Mikel Lezama en la política, etcétera. Pero a todos los candidatos, una de las preguntas que solemos hacer es, bueno, la típica pregunta de definir con una o pocas palabras lo que serían un poco tus contrincantes de cara al 28 de mayo. Entonces, a ver si me puedes definir por, no sé hasta qué punto, al ser un poquito tú también una de las caras nuevas, ¿no?, que asoma lo que es la política guipuzcoana, aunque en Donosti, insisto, en tu cargo de concejal ya eres bastante más conocido en la capital, pero yo creo que sí que habrás tenido bueno, pues además hace poco en algún medio de comunicación os vi también un encuentro de los 5, etcétera. Tendrás algún conocimiento, supongo, en el día a día del resto de candidatos a Guipúzcoa, ¿no? Entonces, si me puedes definir en pocas palabras, Eider Mendoza, del Partido Nacionalista Vasco. Yo diría tenaz. Tenaz. Madalen Iriarte, de Bildu. Hábil. Hábil. José Ignacio Asensio, del Partido Socialista. Ostras, en una palabra. Costumbrista. Costumbrista. Y por último, Miren Echeveste, de Podemos. Miren atrevida. Atrevida, muy bien, muy bien. Vas muy rápido. Vale, y ahora la pregunta, la última. Lo mismo, pero para tu persona, es decir, ¿cómo te defines? ¿Quién es? ¿Cuál sería el punto, el rasgo más importante de Mikel Lezama? Esto ya es esto me da un poco más de Una o pudor, dos palabras de tu forma de ser. Ostras, hombre, que lo digan los otros 4 candidatos, no Sí, sé, que salga de mí. Sí, sé que es una pregunta un poco así, pero bueno. Sí, pero pues no sé, no sé, no quiero parecer presuntuoso, no sé, pero sí, pues yo creo que pues no sé, que pondría en valor a lo mejor que puedo ser pues la honestidad, ser honesto, ser sincero. Vale. Vale, ahora vamos a repasar un poquito, a poder ser de una manera breve. ¿Por qué entró Mikel Lezama? ¿Cuándo y por qué entró Mikel Lezama en el ámbito político? Pues entré bueno, no exactamente, pero justo al comienzo de este mandato, de esta legislatura, mandato, en el Ayuntamiento de Donosti con la campaña justo de Borja Semper, de la mano de Borja Semper. ¿Y por qué? Pues precisamente porque, mira, a mí no me gusta nada esa política dañina o que divide, que descalifica, pues que juega pues a eso, a dividir a veces la sociedad, a descalificar sin más, sin ningún tipo de motivo aparente. Y justo pues la campaña de Borja Semper era todo lo contrario a eso. El discurso de Borja Semper era precisamente al revés, de aglutinar, de oye, cabemos todos, hay que llegar a entendidos entre todos. Lo importante en esta campaña, en la campaña del 19, lo importante era San Sebastián, no vuestras siglas, no nuestras siglas. Pues un poco ese romper con esa política dañina que no me gusta nada. Entonces, pues eso, me espantan los políticos que regañan y descalifican, y pues justo la candidatura de Borja Semper iba un poco en contra de todo esto. Entonces, pues por eso me metí me dio la opción. Borja Semper me ofreció, me dio la oportunidad de poder acompañarle y mira, no lo dudé. Sí, además Borja, eso, que ha tenido su trayectoria de un poco hacerse a un lado y vuelve a estar en pleno apogeo político, digamos, ahora de la mano de Feijóo. Así es. La siguiente pregunta, Mikel. Define tu ideología política. Es decir, si tuvieras dentro de esas etiquetas que se ponen en el mundo político, ¿no?, ¿cuál sería tu ideología política? Pues mira, justo has hablado de etiquetas y yo creo que justo una de las cosas que
que lleva el proyecto que encabezo es justo que el eliminar etiquetas, ¿no? Pero bueno, si tuviera que definirlo, pues yo diría que es liberal, abierta, respetuosa, abierta en todos los sentidos, abierta a nivel, pues, a todos los niveles, también abierta al mundo, sin fronteras, sin querer poner etiquetas, como te he dicho, que permite, que deja hacer, que gestiona, que se compromete, no sé, que se responsabiliza, pero yo diría que liberal, respetuosa, abierta en todos los sentidos. Ahora, te voy a preguntar por referentes, pero referentes dentro de lo que es el espectro político, ¿vale? No en la sociedad general, luego ya te preguntaré por la sociedad general. Dime un referente, una persona que te haya marcado políticamente, sea un político que está ahora en activo o sea un político que digamos que ya no está en activo, pero que en su día... Es decir, ¿quién ha sido tu referente? ¿Quién es el que te ha marcado? Pues, por desgracia, no he podido vivirlo en persona, pues porque quisieron y se lo llevaron por delante, pero sin duda, por todo lo que he podido leer, por todo lo que he podido ver, Gregorio Ordóñez, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Sí, así es. Una persona, sí, en su día además, la verdad es que, bueno, por muchos jóvenes, si tú eres muy joven, la verdad es que lo que dices tú, ¿no? Al final los años pasan, igual como referentes, pero sí que es verdad que fue una persona que en su día tuvo su respaldo y su apoyo electoral fuerte en lo que es sobre todo el Donosti, ¿no? Así es. Y perdón, es que además, es que justo un poco lo que decía, un poco lo que quiero que represente, lo que creo y, bueno, lo que defiendo, ¿no? En esta candidatura que represento es justamente un poco pues, lo que hacía él y por lo que se ganó el respeto, que era, independientemente de siglas, de ideologías, de la realidad social que había en ese momento pues tan difícil en Euskadi, pues como él defendía, independientemente de a quién se votaba, de dónde venía la gente, pues que defendía a San Sebastián. Entonces, por desgracia, lo asesinaron en el 95, yo soy del 93, no pude conocerlo, evidentemente, pero todo lo que he podido leer, vamos, me encanta. Perfecto, perfecto. Oye, ahora abramos un poco el abanico. Un referente en cualquier aspecto de la vida, es decir, un ídolo referente, alguien que te haya marcado por alguna razón, sea en el ámbito cultural, deportivo, político, bueno, político ya acabamos de hablar, digamos, en el resto de la sociedad, alguien que tú lo hayas tenido un poco, bueno, pues como un ejemplo a seguir. Ostras, pues este es difícil, porque se abre tanto el abanico que joder, ahora me viene de repente un chaparrón de nombres. Yo además que estoy muy involucrado en el mundo del deporte, me vienen 1000 deportistas. Que no siempre tienen que ser los que ganan, además, que al final hay mucho esfuerzo y Así es. sacrificio por detrás. Pero mira, pues un poco por la alegría que nos estamos llevando últimamente, fue un referente, además, mira, se me ha ocurrido, Imanol Alguacil. Hombre, uno de mi Mira, pueblo, además, de Orio. sí, mira. No, porque al final, joder, representa también un poco todo esto que he dicho el guipuzcoanismo, joder, el trabajazo que está haciendo, lo que está consiguiendo con la Real, Sí. haciendo también las cosas sin presumir, sin ser ostentoso. Mira, Imanol Alguacil, que además, joder, sí, sin duda, Imanol Alguacil, me gusta, Imanol Alguacil, referente. Sí, además lo que dices tú, no solo es en los números deportivos, que es verdad que se está acercando a los top de la Real, ¿no? Está a una victoria de los Ormaechea, de Toshak y tal, sino sí que un poco lo que transmite, ¿no? Es decir, la forma de ser de él, y luego muchos ejemplos que ha dado, sí, efectivamente, de acordarse de personas que o porque lo están pasando mal, etcétera, pues sí que ha dado signos de humanidad, ¿no? En muchos ámbitos efectivamente. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Vale, te voy a preguntar dos preguntas sobre tu corta trayectoria política. Es decir, hemos hablado de que tu primer contacto es justo hace 4 años cuando, digamos, se presenta la nueva legislatura del 2019-2023, digamos, de la mano de Borja Semper. Entonces, en estos 4 años que has estado involucrado en política, te voy a preguntar primero por algún logro en el que hayas participado tú, directo o indirectamente, que tienes un recuerdo especialmente satisfactorio, es decir, de lo que te sientes orgulloso de decir, mira, nosotros en la política, yo o indirectamente hemos logrado esto y es lo que más satisfacción me ha dado hasta el momento en el mundo de la política. Es decir, alguna alegría que te hayas llevado por alguna acción tuya en el mundo político, algo que recuerdes, pero especialmente del modo positivo.
Ostras, pues es que al final en 4 años es lo que te digo. Grandes logros en 4 años es Sí, no, complicado. ojo, es complicado y Eh, además cuando no tienes el mando es decir, cuando no estás gestionando en sí, tomando decisiones y estás en la oposición, eso es así. Pero exacto, bueno, pero o incluso, no sé, incluso algo que, o sea, de estos 4 años, tu recuerdo positivo del mundo de la política, que es igual ha sido conocer a gente, igual ha sido entramar relaciones con algún otro compañero pues, de otro partido político, igual es. ¿Qué es lo, o sea, si tuvieras que resumir, dice, mira, lo más positivo que me ha pasado en la política en los últimos 4 años sería esto? pues mira, joder, es más difícil lo que parece esta pregunta, Sí, ¿eh? Parece sencilla, pero ostras, en 4 años, porque al final igual toca algo más profundo, porque no hay algo así súper fácil de identificar. Pero yo te diría que, mira, justamente por aquello que entré en política que te he dicho con el proyecto de Borja Semper, el trabajar por y para San Sebastián en lugar de por y para unas siglas, como parece que se viene haciendo, pues yo por lo menos me siento orgulloso del trabajo que he podido hacer. Esto ya es a nivel personal, ¿eh? Evidentemente es un trabajo que hemos hecho en el grupo municipal, pero yo sí que me siento orgulloso, igual es más egocéntrico esto que estoy haciendo, pero yo a nivel personal estoy, pues el trabajo que he hecho, que he podido, o sea, que he podido demostrar que aquello por lo que me presenté, que era un poco romper con esa confrontación, esa descalificación, pues que precisamente es así como actúa y creo que lo he podido demostrar y aunque a veces ha costado que se lo creyeran, pues porque no sé, ha costado 3 años de trabajar en esa línea para que la gente creyera de verdad que era la actitud con la que ajá, veníamos a la política y con la que yo venía a política. Entonces, pues un logro, pues el ganar esa veracidad, no con los compañeros, que evidentemente ya lo tenía, sino con los contrincantes, por decirlo de alguna manera, con los representantes de otros partidos, pues yo creo que he conseguido que, bueno, pues esa credibilidad o ese respeto. Y pues mira, eso me hace especial ilusión el haberme ganado ese respeto en el buen sentido, evidentemente. Miquel, y ahora la otra pregunta, es decir, ¿qué ha sido lo peor? Es decir, aquello que dices, joder, qué malo pasé, aquella decisión que se te hizo dura tomar, aquello que te hizo perder el sueño, algo que en estos 4 años recuerdes y dices, joder, pues ese es igual el peor momento que pasé o el momento más desagradable que pasé, que tampoco igual será fácil, insisto, porque al final sí que es verdad que desde la oposición, digamos que, bueno, pues estáis un poco más acotados a nivel de la toma de decisiones, etcétera, pero algo que, bueno, que no guardes un buen recuerdo, aquel momento desagradable, aquel que tienes un recuerdo un poco más negativo de estos 4 años. Pues aquí te daría dos respuestas. Uno, en la línea de lo que te decía antes, esos 3 primeros años que a lo mejor todavía no era tan creíble, se pensaban que podía ser una estrategia, algo, pues la motivación por la que había entrado en política, pues a veces intentando huir de esa descalificación o de esa confrontación, ese enfrentamiento, el haber recibido muchas veces pues críticas por puro cliché. Ajá, Nada que ver con lo que yo decía y simplemente pues por cliché pues no sé, que me encasillaran. sí. Y luego, por otro lado, eso, claro, a nivel institucional. Y luego, pues más a nivel, yo te diría, más interno de política. Antes decías que soy secretario general, bueno, lo era. Y para mí una de las decisiones más difíciles fue dejar la Secretaría General de Guipúzcoa, Ajá, precisamente porque huyo de la confrontación y me aburren las luchas internas. Sí, sí. ajá. Y pues bueno, eso pues mira, fue difícil tomar la decisión, pero es que más difícil era, o sea, me aburre y no me gusta esas luchas internas ni esas confrontaciones, que es lo que vengo diciendo. Y pues mira, fue una decisión difícil, pero la tomé, sí, sí. Perfecto. Ahora ya vamos a ir terminando con 3, 4 preguntas que son bastante breves, un poco para ver un poco las aficiones de Mikel Lezama. ¿Un libro que estés leyendo o que has leído recientemente? ¿Cuál es? Pues mira, y me lo estoy leyendo por segunda vez, además, pero porque lo leí a cachos en su día. Es Lágrimas por una medalla, que es de Tania Lamarca, que es una deportista que ganó oro olímpico en Atlanta, que además es buena amiga mía, Ajá. y me gusta mucho su libro. Es una especie bueno, no es una autobiografía, pero es una biografía de su etapa desde jovencita, cómo llegó a la gimnasia y cómo ganó la medalla, y pues me lo estoy releyendo. Eh, Otra pregunta digamos, con el ámbito del ocio. Película, serie de televisión de las plataformas que actualmente tenemos casi todos, que estés viendo o que hayas visto recientemente.
Pues mira, te diría una serie que he empezado a ver, que es Los favoritos de Midas, que es de Mateo Gil, me parece que es. Que bueno, que es como un tipo, pues es al final esta relación de poder y corrupción, un poco pues como un tipo muy poderoso recibe una amenaza que si quiere seguir en su carrera política tiene que pagar un dineral, y como él se niega le amenazan que va a ir muriendo gente, y se va viendo cómo muere gente sin ninguna relación aparente con este hombre. Entonces como que se queda en suceso, pero él sabe que es por su culpa. Entonces bueno, es un poco esa relación entre poder y corrupción, y la verdad es que está interesante. Un día de ocio total, es decir, un día de agenda totalmente libre de Mikel Lezama, ¿qué es lo que harías? Es decir, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando dispones, imagínate, un sábado, un domingo, con la agenda totalmente limpia, no tienes ningún acto político, nada? ¿Qué es lo que, un poco, por dónde tira Mikel Lezama? Es decir, no sé si pasear, deporte, ¿qué es lo que más le gusta? Deporte sin duda, ya si es invierno, pues tiro al monte y me voy a esquiar, pero claro, eso ya es más complicado, tiene que ser invierno y que haya nevado. Pero si no, pues normalmente salir a correr Ajá. y ir al gimnasio, pero salir a correr, que es lo que más me ayuda a despejar bueno, sí, salir a correr y gimnasio, diría, sí. Perfecto. Y va la última pregunta de la entrevista. Si tuvieras, si te llamara un amigo de Barcelona, Madrid, Valencia, de una, digamos, de una zona que no sea de nuestro entorno, y, oye, voy a pasar por Guipúzcoa, tal, ¿qué le recomendarías visitar o hacer del territorio guipuzcoano? Algo que no sea, digamos, muy fuera de lo que es tu entorno diario. Es decir, si, no sé, si eres de Donosti, un poco dejamos aparte un poco lo que puede ser tu día a día, tu zona más cercana. Dentro de lo que tú conoces del territorio, ¿qué es lo que le recomendarías? Una o dos cosas. Oye, mira, pues si vienes aquí a pasar un fin de semana, pues oye, no te olvides de hacer esto o de mirar algo que puedas recomendar del territorio guipuzcoano. Pues yo, sin ningún tipo de duda, además, sin ningún tipo de dudas, pues precisamente lo que dices, que al final Donosti pues parece que es no, pues el imán, que al final todo Sí, acaba en Donosti. No, yo sin ningún tipo de dudas le recomendaría Zumaya, sin ningún tipo de dudas. vaya. No solo por el Flis, es que todo Zumaya, o sea, el paseo del Faro, me da igual Ajá. que se vayan a la calle Rivera, o sea, no sé, Zumaya. Y luego ya, porque yo también la cabra tira un poco al monte, pero también que visiten la Basílica de Loyola en Azpeitia. Joder, me cago En en la mar, que hay Loyola. que poner en valor Loyola, me cago en la mar. Pues Mikel Lezama, bueno, espero que esta entrevista sirva para conocer un poco más el lado político, el lado personal del candidato del Partido Popular el próximo 28 de mayo. Eta eskarrik asko gurekin otegatik eta elkarrizketa hau emateagatik, Mikel. Pues eskerrik asko zue Iñaki, benetan eskerrik asko, eta bueno, ikusiko da bero 28 nola dijoan, baina eskerrik asko. Hori, ondo segi, eta zorte on. Eskerrik asko. Zuei agur.